En este capítulo voy a enseñaros cómo he comprado los inyectores del Clio utilizando trucos para hacerlo de forma sencilla. Muy buenas y bienvenidos a Final Fix. Y es que si os acordáis del capítulo anterior, estuvimos toqueteando este Renault Clio 2, puesto que venía con un fallo supuestamente de inyectores, que al final acabó siendo un fallo en la EGR y en el tubo de presión del turbo, y no en los inyectores, o eso es lo que al menos de momento creemos, puesto que en este capítulo es donde vamos a comprobar si efectivamente esos inyectores están funcionando bien o no. Como visteis en el capítulo anterior, el coche echaba mucho humo y eso puede ser indicativo de que o bien está fallando los inyectores o cualquier otra parte, en este caso la EGR y el tubo de presión del turbo ya están comprobados, pero muchos ya también me habéis dicho que pudiera ser porque el turbo está roto o tiene alguna junta en mal estado. Tengo que decir o puntualizar de que el coche cuando está a ralentí realmente no suelta apenas humo. Lo único que ocurrió es que revolucionaba mucho el coche. Ya sabéis que el motor diésel funciona normalmente entre las 2000 y las 3500 revoluciones, y en este caso estamos poniendo a las 4000, 4500 y 5000 para intentar limpiar cualquier tipo de residuo de suciedad que hubiese quedado entre los tubos, puesto que al llevar tiempo sin funcionar la EGR y sin funcionar bien el turbo, seguramente toda esa parte estaba bastante sucia. Y ahora sí, ya podríamos comenzar con el vídeo de cómo he comprobado los inyectores. Los inyectores son estos cacharritos que tienen aquí la tuerca arriba, que están siempre en los motores. Supongo que mucha gente sabe lo que son, pero seguramente habrá gente que todavía no lo sepa. Y para poder comprobarlo, lo que vamos a hacer va a ser aprovechar el tubito de retorno que tiene cada inyector, puesto que el inyector nunca utiliza toda la gasolina que le llega, sino que utiliza la que necesita y luego después devuelve al circuito de combustible el resto. Y como digo, vamos a utilizar esos pinganillos de retorno para poder conectar en nuestro propio tubo, y luego con 4 botellas del mismo tamaño vamos a medir cuánto es el retorno que da cada inyector, y de esa forma sabremos si un inyector está consumiendo más combustible de la cuenta, puesto que en esa botella va a haber menos gasoil, o si un inyector está consumiendo poco combustible, por ejemplo porque está atorado, y en ese caso en la botella de ese inyector va a haber mucho más gasoil que en el resto, o en la botella de esos inyectores, puesto que de momento no sabemos si van a estar bien o van a estar mal. La verdad es que está bastante guay hacer este tipo de experimentos, puesto que al final nos dan un dato bastante fiable de cómo están los inyectores y de si deberíamos cambiar algún inyector o no. Y tengo que decir que si vuestro coche es gasoil, la verdad es que es bastante sencillo y para nada peligroso hacerlo. Si fuese gasolina sí tiene un poco más de peligro, puesto que la gasolina es inflamable y entonces podríamos correr riesgo de incendio, pero bueno, como estáis viendo ya, para sacar simplemente los latiguillos lo que he hecho ha sido tirar hacia atrás y salen solos, menos algunos que están un poco pillados, que los he tenido que quitar con los alicates, pero bueno, tampoco es un gran problema, puesto que realmente es bastante fácil. Y como veis, lo que hice en un principio fue dejar las botellas aquí apoyadas, pero tengo que decir que si utilizáis cintilante o similar para aguantarlas, mucho mejor, puesto que en el primer intento se me cayeron al suelo y la verdad es que fue un desastre, pero bueno, como todavía no tenían gasoil ni nada, pues agradecí que me pasase al principio y no cuando ya estaban llenas o cuando ya llevaba un rato haciendo las pruebas. Para hacer las pruebas yo puse primeramente un cronómetro con 2 minutos para, digamos, que en 2 minutos el coche a ralentí ya me dijera pues cuánto combustible está echando cada inyector, pero tengo que decir que en 2 minutos la cantidad de gasoil que quedaba en las botellas era bastante bajo, y como quería hacer un vídeo que quedase más o menos bien y que se viera más o menos bien explicado cómo lo he hecho, pues lo dejé más o menos unos 10 minutos. Tampoco tiene que ser una cantidad de tiempo exacta. Cuando veáis que pues ya hay bastante combustible como para poder comprobar la medida dentro de la botella, pues sería suficiente. Yo he aprovechado y de paso os enseño un poco para que veáis que efectivamente el coche estaba ralentí y que ya le he echado gasoil, que muchos me dijisteis que siempre lo tenía seco. La verdad es que es una cosa bastante sencilla de hacer, no tiene mucha complicación. Como ya más o menos estáis viendo en el vídeo, simplemente ha sido eso, apañar las 4 botellas, el latiguito de gasoil o de combustible, que es importante que sea resistente al calor, es decir, si puede ser que sea tubo de combustible, puesto que al fin y al cabo es muy barato, y de esa forma evitáis cualquier tipo de riesgo. Y luego simplemente pues dejar el coche funcionando un ratito hasta que las botellas se van llenando. La verdad es que, como digo, pues es bastante fácil de hacer y yo me esperaba que fuese algo bastante más difícil. También cabe destacar que, como me estáis viendo hacer en el vídeo, es importante que no toquen los tubitos el fondo de la botella, puesto que si no, la presión que va cogiendo el fondo cuando ya se llena de gasoil hace que no llegue del todo a evacuar ese gasoil el inyector, y entonces pues tengamos una mala medida. Por eso el cuarto inyector lo cambié de sitio, puesto que estaba viendo que no me estaba goteando como el resto y no sabía si era porque estaba pues a lo mejor todo el rato abierto y consumiendo todo el combustible, o si estaba realmente funcionando bien y era por el tubito. Efectivamente era por el tubito, así que por eso lo puntualizo. Ya una vez que tengamos acabado toda la medición, o que hayamos acabado el tiempo que queramos esperar hasta que se llenen las botellitas, simplemente apagaremos el coche e iremos a ver cuánto es la cantidad de gasoil o de combustible que ha quedado en cada botella, para de esa manera ver si efectivamente alguno de los inyectores está funcionando malamente. Un buen consejo es que enumeréis las botellas para evitar confundiros y saber cuál es el inyector que está fallando. En mi caso lo he enumerado de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. Y como vais a ver ahora, la verdad es que me ha sorprendido el resultado, puesto que efectivamente los inyectores están perfectamente, tal y como estáis viendo ya en
pantalla. Sí es cierto que a lo mejor pues 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo hay algún inyector que tiene un poquito menos o un poquito más de combustible, pero eso no es nada relevante, ya que cuando he estado mirando vídeos acerca de cómo hacer estas mediciones, cuando un inyector está fallando da o mucho menos combustible o mucho más combustible, y no un poquito más o un poquito abajo. Además tenemos que tener en cuenta que tengo puestas las botellas encima del techo del coche. Así que bueno, como estaba diciendo, pues los inyectores están perfectos. No os olvidéis de colocar de nuevo los latiguillos o los macarroncitos en el retorno de los inyectores para que estos no empiecen a chorrear gasoil por todo el motor. Y bueno, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Un saludito y venga, hasta luego.